¿Alguna vez te has preguntado qué habría sido de tu aprendizaje si vivieras en otro lugar, con otra familia, en otra escuela o incluso en otro salón? ¿Te has preguntado de dónde viene lo que dices o lo que piensas, la manera como te expresas, cómo te refieres al otro, los prejuicios, los temores, lo que consideras bueno o malo e incluso la manera en que te reconoces a ti mismo? Hay algo sigiloso que no puedes ver, que nunca ves venir, pero que está ahí, incluso antes de que nacieras. Hace parte de ti, te construye y te da forma como ser humano perteneciente a una sociedad determinada, con leyes, tradiciones, prejuicios, visiones y clasificaciones, que pretende que te comportes, pienses, actúes y busques cosas también determinadas. Hace parte de la interacción humana y abarca todos los escenarios posibles, desde el escolar, laboral, familiar, hasta influenciar el intrapersonal. Está ahí, permanece en lo oculto. Mira este video. A través de un famoso experimento se muestra cómo. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? That makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy, because you're wearing blue. You're a little boy, I think. Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you gonna be? Are you gonna be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a temper. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Little boy. Big girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, put you down. ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. ¿Qué opinas de este video? ¿Qué crees que se va deslizando de forma sigilosa en estas escenas? Un bebé al que tratan y hablan de forma distinta según el color de su prenda de vestir. Sí, solo eso. El rosa o el azul lo definen y condicionan las acciones de las personas que interactúan con él. Con el paso del tiempo, tal vez ese ser humano crecerá pensando también que algo tan simple como un color hará parte de su propia definición, de la forma en la que lo percibe el mundo, pero también de la forma en la que se percibe a sí mismo.
¿Qué harán los niños? ¿Jugarán con los juguetes que les ha tocado? ¡Jolín! ¿Qué? Ah, entendido. Ahora una... Mira, Alejandro está buscando en el A ver, mira, aquí hay cosas de niño y aquí hay cosas de niña. Oh, tenía que ella para ponerme yo el vestido. Ahí está con Peter. Víctor, ¿qué haces jugando con cosas de niña? ¿Que me gustan? Juguetes de niña, juguetes de niño. ¿Quién nos hizo tanto daño? ¿Cuándo nos condicionaron tanto? Una vez en primaria, una niña le dijo negro a un niño. La profesora la regañó y yo crecí pensando que la palabra negro era un insulto. Todavía, si vas a la papelería y pides un color piel, ¿sabes qué color te dan? Color piel. ¿El color de quién? Mi nombre es Angélica Das. Yo soy fotógrafa. Yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados como blanco, negro, rojo y amarillo. Yo nací en una familia muy colorida. Mi padre era el hijo de una niñera, de una sirviente, de quien él heredó un intenso color chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre yogurte de vainilla o fresa. Mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tiene otras dos hijas, una como un cacahuete y la otra un poco más beige, como una tortita. Así que creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí, pero fuera de casa parecía que tenía muchos significados. Hasta hoy yo sigo cargando una mochila invisible llena de estereotipos y conceptos sobre quién soy. Me acuerdo cuando era pequeña, el día que la profesora entró en clase presentándome un lápiz de color llamado carne. Yo estaba hecha de carne. Yo era marrón y la gente decía que yo era negra. Yo tenía 7 años y una confusión de colores en mi cabeza. En mis prácticas me encontré con niñas limitándose a jugar fútbol. ¿Sabes por qué? Estaban convencidas de que era algo para niños y por más ganas que tuvieran de perseguir el balón, alguien en algún lugar, en algún momento de sus pocos años de vida, les había dicho que ellas, como niñas, no estaban hechas para jugar fútbol. En cambio, los niños sí. I was told that I couldn't be as aggressive as boys when I went down the court. Sometimes people say, you play soccer in that kind of tone. My parents do tell me, act more like a lady, Georgia. I get a lot of people that are really surprised at me that I'm a weightlifter. 我妈妈是说那个女孩不可以。 Every girl has a bad aim, which is rubbish, by the way, because I've got a good aim. Il disait que je devais être quelqu'un qui travaille dans un magasin. Most people like watching the boy rugby instead of the girl rugby. It just makes me feel a little sad that people don't want to see me play. Eso de lo que estamos hablando, eso que no se ve, eso que está oculto, también se transmite, y de hecho con mucha fuerza. Desde el lenguaje, creces escuchando cosas como las mujeres no saben conducir, los hombres no lloran, las niñas no se ensucian, los niños no pueden jugar con muñecas, corres como niña, como niña. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair.
Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. Si el lenguaje que utilizamos tiene tanta influencia en nuestros pensamientos, imagina lo que puede hacer un docente, cuando nos han hecho pensar que es sujeto de sabiduría, cuando desde los primeros años de escolaridad se nos imponen relaciones verticales con los maestros. En el 2005, Ana Beatriz Bolívar y Rosa Hernández Charriz realizaron un escrito para la revista Psicogente. En este aparecían respuestas de varios docentes a ciertas preguntas. Algunas de esas respuestas eran que la mujer necesita del respaldo de un hombre para su realización personal, que la rudeza y la violencia son características masculinas y los hombres son los que toman la iniciativa de enamorar a una mujer. Una buena mujer debe realizar todas las labores domésticas. Estos y muchos otros pensamientos sexistas no están escritos en el plan educativo de ninguna institución, pero seguramente pueden ser escuchados en clase, en las explicaciones magistrales, las conversaciones de pasillo y en todos los escenarios educativos. Esto que se esconde es lo que llamamos el currículo oculto. Lo podemos definir como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Es decir, hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional. El currículo oculto tiene una gran influencia en la forma en que los estudiantes comienzan a comprender el mundo y a actuar en él. Para conocer algunas visiones sobre este concepto, le hicimos varias preguntas a algunos sujetos que hacen parte del entorno educativo. Entre ellos, indagamos qué creen que es o qué saben sobre el currículo oculto. Veamos sus respuestas. El currículo oculto es una teoría a partir de la cual se reflexiona el currículo. Y desde ella se producen discursos que permiten entender, permiten problematizar cómo los ordenamientos y funcionamientos del currículo en instituciones, por sujetos y desde discursos,
generan ordenamientos y funcionamientos o transformaciones en las instituciones y en esos mismos sujetos para reproducir el estado de cosas existentes, para reproducir valores, por lo tanto, creencias, hábitos, conocimientos, saberes que permiten reproducir el status quo. Muy buenos días para todos, mi nombre es Janet Arbela de Ríos y hoy quiero compartir mis apreciaciones sobre lo que es el currículo oculto. Para mí este currículo hace referencia a todos aquellos aprendizajes que los estudiantes adquieren en la escuela, pero que no están oficializados o escritos en el currículo formal de la institución. Esos aprendizajes los adquieren por medio de la interacción con sus compañeros o los aprenden también de los docentes, pero de manera no intencionada. Un ejemplo de este currículo que sería que los estudiantes aprendan a desenvolverse o a comportarse en determinado lugar y de cierta manera, o que aprendan habilidades para la vida. Hola, mi nombre es Valentina Jaramillo, tengo 20 años y actualmente estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de Antioquia. Bueno, para mí el currículo oculto es todo aquello que tiene que ver con los conocimientos, destrezas, actitudes, valores, habilidades que se van adquiriendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que también se dan por medio de las interacciones en los contextos educativos, como por ejemplo los debates, los conversatorios, las clases en sí, el proceso educativo, pedagógico, didáctico, pero que además ese currículo oculto no se establece como una meta previamente definida, sino que se va percibiendo de manera inconsciente, no tiene una necesidad de ser reconocida. Bueno, para empezar podríamos decir que el currículo oculto eso tiene que ver con aquellos aprendizajes o enseñanzas que no están escritas dentro de un pensum o malla curricular, ¿cierto? Aquellos aprendizajes significativos que dejan en una institución universitaria, colegio, en algún espacio de aprendizaje de un grupo determinado de personas, ¿cierto? Bueno, pues para ser sincera, bueno, yo soy docente, he estado en el cuento de la enseñanza y la educación hace ya 10 años más o menos, y realmente no recuerdo haberme encontrado con este término currículo oculto, pero solo como por adivinar, pues como qué me dice la palabra. Currículo oculto podría ser como que, bueno, algo que el maestro o el docente quiere que sus estudiantes aprendan, pero de una forma escondida, bueno, no escondida, como algo implícito, ¿cierto? Como que el maestro tiene algún objetivo que no está explícito en el currículum, pero más bien está implícito. O sea, que los estudiantes no se dan cuenta, o bueno, en algunas ocasiones hasta el mismo maestro no se da cuenta que lo está enseñando, diría yo. No sé, eso es lo que se me ocurre. Giroux define este currículo como aquellas normas no dichas, valores y creencias implicadas en la transmisión a los estudiantes por medio de las reglas implícitas que estructuran la rutina y las relaciones sociales en la escuela y en la vida del aula. Pero, ¿de dónde surgió este término? Si bien el currículo oculto ha existido siempre, esta forma de nombrarlo y la investigación sobre el mismo iniciaron en Estados Unidos. El término se oficializó en la educación en 1960, gracias a los trabajos empíricos de Philip W. Jackson, un maestro universitario. Este consolidó el concepto en 1968 en su obra Hidden Curriculum. A partir de allí, empezaron a originarse investigaciones sobre el mismo.
Uno de los investigadores más sobresalientes es Tomás Tadeu da Silva, quien en 1994 reconoce el estudio del currículo oculto como fenómeno educativo. En él se distinguen dos posiciones: los funcionalistas, quienes ven el aspecto fundamental del currículo oculto para adaptar el sujeto a la vida institucional, y los docentes, que develan el currículo oculto como posible sistema sociocultural para reproducir el sistema de valores imperantes. Estos docentes nos hablan de que no existe una tal neutralidad u objetividad total en las instituciones educativas, ya que tanto estas como los sujetos que interactúan en ellas se ven permeadas e influenciadas por ideologías dominantes de las esferas de la sociedad y un contexto particular. La ideología postula verdades absolutas y promueve formas específicas de ser, crear, actuar y pensar en los seres humanos, configurándolos y diciéndoles aquello que existe y no existe, lo que es bueno y malo, lo que es posible e imposible. Bajo estas premisas y modelos sociales, las personas construyen significativamente su realidad. Otra de las preguntas para estas personas fue el cómo creen que influyó el currículo oculto en sus primeros años de escolaridad. ¿Hay alguna anécdota que recuerden que haya marcado su forma de pensar en los siguientes años? El currículo oculto influyó en mí en mis primeros años de escolaridad, pues haciendo de mí un sujeto dócil, un sujeto obediente a las órdenes del profesor o la profesora, a los mandatos del profesor o la profesora, así en ocasiones esos mandatos fuesen arbitrarios. Desde ese punto de vista, recuerdo una anécdota en la escuela primaria donde solicité a una profesora que tenía en primaria el que requería ir al baño, y ella me dijo que no, que tenía que esperar hasta el descanso, que tenía que esperar 2 horas para poder salir del aula. Yo, pues desde una actitud sumisa, accedí a la petición, a la orden, al mandato de la profesora, y hoy pienso que no debería de haber accedido a obedecer esa posición de ella, puesto que si yo tenía una necesidad, sencillamente debería de habérselo explicado, y si ella no comprendía, pues haber salido del baño y haber regresado a clase y ya. En mis primeros años de escolaridad, pienso que el currículo oculto dejó en mí como grandes marcas, porque recuerdo cuando le preguntaba a mis profesores y profesoras cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban explicando, y pues ellos de todas formas buscaban la manera de explicarme. Entonces me parecía muy bonito, pues desde mi inocencia me parecía muy bonito que los docentes le tomaran como ese trabajo de responder todo lo que nosotros como niños pues preguntábamos. Entonces pues pienso que ahí está como la verdadera razón de este currículo. Bueno, el currículo oculto influyó bastante en mi percepción del mundo. Si bien somos seres vulnerables con una necesidad radical de ser tocados por un otro, nos van enseñando el mundo a través del mundo que otro ha construido en él. Es decir, conocemos el mundo a través del mundo que otros nos muestran, y la escuela juega un papel esencial en esa afectación, en cómo podemos desde niños, desde la educación primaria, ir conociendo y percibiendo el mundo, ir adquiriendo conductas, valores, percepciones de una sociedad para encajar en ella o hacer parte de un contexto, de una comunidad, de una cultura. Entonces, como que en esos aspectos siento que la escuela influyó bastante en mí. Yo pienso que en mis primeros años de vida, cómo influyó el currículo oculto, pues realmente sí fue muy significativo, porque tuve profesores que
mediante sus ejemplos, mediante cosas de la vida diaria, mediante rutinas, mediante casos prácticos, nos daban a ver lo que podía trascender las materias que nos estaban enseñando. Cuando en la escuela nos daban ciencias naturales, nos llevaban a la quebrada, al río, y teníamos de una manera vivencial y experiencial todos aquellos conocimientos. Bueno, me imagino que al igual que yo como maestra he aplicado mis diferentes metodologías y diferentes actividades y todo lo que he hecho para lograr con mis niños. Creo que al igual que yo lo hice, lo hicieron mis maestros, porque, o sea, ahora soy una persona, ¿cierto?, parte de una sociedad que puedo convivir con las personas de mi alrededor sin problemas, soy empática, siempre estoy buscando ayudar a las personas de cualquier manera, siempre tratando de dar una sonrisa, de ser una persona justa. Y creo que, o sea, a través de toda mi educación, mis maestros se encargaron de cierta manera hacer eso, lograrlo en mí, no solo de forma académica, pero también enseñándome estas cosas a través de su forma de ser y bueno, de las actividades también. Bueno, realmente no tengo un recuerdo especialmente pues como de mi niñez, pero de pronto hay algo que recuerdo mucho que un profesor hizo conmigo en alguna ocasión y que me ayudó muchísimo, o sea, realmente me ayudó muchísimo en lograr lo que soy ahora, ¿cierto? Entonces yo estaba estudiando licenciatura en lenguas extranjeras, pero yo no hablaba inglés, o sea, no era capaz de pronunciarlo, me daba pena, o sea, realmente ni sabía pronunciarlo y ya estaba como en segundo semestre como en cuarto semestre de lenguas extranjeras y no podía hablar, y llegó un profesor súper lindo, el profesor de la Universidad de Antioquia, lo amé, y él me entendió y en su currículo no estaba en enseñarme a tener confianza en mí ni nada de eso, pues ya soy una adulta, ya sé lo que sé, simplemente haga su tarea y listo. Pero no, él me dio esa confianza de creer en mí, de que yo podía, no importa que cometiera errores, no importa, yo podía lograrlo. Y sencillamente así lo hizo. Yo empecé a hablar barbaridades en inglés, pero él me dio la confianza, me dio ese, ¿cómo se dice? La confianza de hablar, de que estaba bien que me equivocara. Y en este momento hablo inglés, o sea, no perfecto, pero sí muy bien. Entonces realmente siento que eso cambió mi vida de una manera, o sea, exorbitante. Entonces, no, pues gracias a ese maestro hablo inglés. Como pudimos evidenciar en las respuestas, el currículo oculto contiene todas aquellas experiencias que influyen en nosotros. Cada una es distinta y ello también tiene que ver con nuestro rol dentro de la escuela. En el currículo oculto, las personas que intervienen en el acto educativo, la enseñanza y el aprendizaje juegan diversos papeles. El papel del estudiante, en este contexto, es el de un sujeto pasivo al que se le inculcan normas, valores, creencias y actitudes para que sea funcional a la sociedad. Este rol conservador de la escuela sirve como elemento de reproducción del sistema de dominación.
como practicante he podido evidenciar o he podido sentir ese currículo oculto cuando los niños y las niñas se acercan a mí a hacerme diferentes preguntas que no tienen nada que ver con el contenido que les estoy enseñando o con los temas que se están trabajando, pero que de igual forma busco la manera de respondérselas y de que aprendan algo, o sea, que sea un aprendizaje muy significativo, porque pienso que aparte de los contenidos que se deben dar, todas esas inquietudes y todas esas incógnitas que les surgen a ellos, es importante resolvérselas y construir a partir de eso un aprendizaje más para sus vidas. Bueno, haciendo una reflexión sobre mi proceso de formación docente, el currículo oculto ha influenciado mucho en aspectos como la percepción que tengo del mundo, la historia, los contextos particulares, cómo puedo observar estos contextos particulares dentro de los entornos educativos, y lo he evidenciado bastante en las formas en las que he podido observar mi pensamiento o mi percepción sobre la política, la religión, la percepción de un mundo y todas aquellas prácticas que he implementado dentro del aula en mis jornadas de práctica. Por otro lado, cuando el rol del maestro es superior al del alumno, como lo mencionamos anteriormente, se encuentra en una relación vertical con el maestro, donde él es quien tiene el poder y quien posee la supuesta única verdad. Es él quien sabe y quien tiene la última palabra. El currículo oculto toma más fuerza y su influencia es mayor, especialmente si la enseñanza es reducida a un mero proceso de transmisión. Bueno, el currículo oculto ha influenciado mi labor como docente, pues precisamente identificando esas prácticas soterradas, encubiertas, que en ocasiones se dan en el aula y en las instituciones escolares, para yo confrontarlas. Un ejemplo tiene que ver con la evaluación por resultados, la evaluación sumativa, que sencillamente busca más un proceso de medición del estudiante. Para mí, en contraposición a este tipo de evaluación, considero que lo fundamental es impulsar el desarrollo de una evaluación formativa, de una evaluación problematizadora, de una evaluación en la que el estudiante tenga la posibilidad de indagar, de desarrollar su actitud científica, su espíritu científico, su investigación formativa. De esta manera, entonces, contrarresto yo las prácticas del currículo oculto por prácticas realmente mucho más educativas y mucho más formativas. Ahora, ¿con qué escenas de currículo oculto me he encontrado yo en las instituciones educativas? En relación a lo que hace un momento estaba planteando, me he encontrado con estudiantes que quieren estudiar es por una nota y no por una voluntad de saber, no por una pasión por el saber, no por una inquietud, un asombro, un deleite, un deguste frente al saber. Desde ese punto de vista, pues los cuestiono y les invito a que, más que desarrollar un proceso evaluativo en función de una nota, en función de un resultado, su proceso evaluativo sea en función de su educación y formación permanente. Bueno, en mi quehacer diario, yo trabajo con el área de deportes, recreación, actividad física. La influencia ha sido grande, ¿cierto? Porque es buscar nuevas estrategias mediante todas estas metodologías con la tecnología pues que nos toca utilizar por la actual situación, de cómo podemos expresar y cómo podemos llegar a que los niños tengan aprendizajes significativos y tratar de que sí sea valioso, de que el aprendizaje realmente sirva para sus vidas. Bueno, en mi caso yo soy docente, soy maestra de español
en un preescolar. Los niños hablan inglés y yo les enseño español. Entonces, aunque mi currículo se enfoca en eso, enseñarle a los niños a hablar español, y también pues hay otros objetivos como que aprendan las letras, las vocales, los números, las figuras, a trazar, cortar y bueno, todos estos objetivos más específicos. Detrás de esos objetivos específicos hay otros que son ocultos, ¿cierto? Que los niños realmente no saben que están aprendiendo, como cuáles, como que ellos están aprendiendo a convivir, ¿cierto? A ser parte de una sociedad. Están aprendiendo a compartir, están aprendiendo a tomar turnos, están aprendiendo a ser empáticos con los otros. Están aprendiendo a regular sus emociones cuando están tristes, cómo controlar la rabia o la tristeza o todas esas cosas. Entonces, esos son cosas que como maestra yo quiero que los niños logren, aparte de lo académico, ¿cierto? Son cosas que son fundamentales para ellos, pero ellos realmente no saben que yo estoy aprendiendo a esto, sino con las actividades diarias, a través de cuentos, a través de libros, a través de juegos lúdicos y de todas estas cosas. Yo les estoy enseñando a ser pacientes, a ser amables, a ser respetuosos. Entonces ellos están aprendiendo muchísimas cosas a través de eso. Entonces yo diría que, o sea, esto lo evidencio diariamente, o sea, todo el tiempo con mis niños. El papel de la escuela también es importante, ya que cumple una función principal en la distribución, reconocimiento y cumplimiento de las normas escolares, que no difieren de las normas para la civilidad, siendo así una de las instituciones que va en vía de la hegemonía. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Enrique Vega Marcelín, rector de la institución educativa San Andrés, ubicada en la vereda San Andrés del municipio de Girardota. Para hablar de currículo oculto, me voy a referirme un poco a lo que es el currículo normal o explícito, que es el que se viene transfiriendo por generaciones en todas las instituciones educativas públicas del país, con el ánimo de que se siga trabajando el problema político y económico que quieren los estados. Esto, con el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta de que en las escuelas se viene presentando lo que nosotros llamamos una especie de rebeldía no solamente de parte de los alumnos, sino también de los docentes, de los padres de familia, porque no están de acuerdo en algunas políticas de Estado. Pero también encontramos de que muchos de nuestros docentes que salen de las universidades con todo ese afán de querer cambiar las cosas, en última se acomodan a lo que pide el Estado. Nosotros podemos encontrar que en este currículo oculto se evidencia mucho, por ejemplo, en las prácticas sexuales en los colegios, en las prácticas de género, por la raza, también por la religión, donde aunque el Estado nos habla de un Estado pluriétnico, multicultural y de respeto hacia el género, nosotros encontramos de que en nuestras instituciones se maneja ese currículo oculto donde se castiga o se molesta, se le hace bullying a todas las personas, por ejemplo, que tienen una orientación sexual distinta a la que nos han enseñado. El currículo oculto se evidencia en nuestra vida laboral de muchas maneras, pero podríamos clasificarla en dos aspectos: un aspecto positivo, entre comillas, y otro que puede ser a mejorar. El aspecto positivo puede ser que, como los estudiantes hoy en día
están con una clase de inteligencia más ligada a lo tecnológico, tienen un manejo implícito de todas las redes sociales, manejo de internet, mucho más versado que un docente o un directivo. Esto ha obligado a que tanto docentes como directivos exíjanse de ellos mismos aprender más allá y no ser anacrónicos en ese aprendizaje. Entonces, de esa manera nos exige a nosotros, como docentes o directivos, tratar de estar en la vanguardia en la parte tecnológica. Ese es el aspecto positivo que tiene el currículo oculto en los estudiantes. No obstante, también existe un aspecto a mejorar, y es que ese currículo oculto en los estudiantes adquirido a través de la misma sociedad, de su familia o del mismo entorno institucional, ha arraigado más los derechos que los deberes, ha perdido mucho lo que es la capacidad de la cortesía, de la urbanidad, del civismo, y ha desbordado de una u otra manera esos deberes que tienen con ellos mismos y con la comunidad y con la misma sociedad. Por ejemplo, esto hace que los manuales de convivencia se transformen, se modifiquen muchas reformas de tal manera que le permitan la conciliación o que permitan realizar acuerdos en cuanto a las sanciones o correctivos pedagógicos. Entonces, estos dos casos, estos aspectos han producido un gran avance en la modificación tanto del manual de convivencia institucional por la acumulación más de derechos que deberes de los estudiantes, la pérdida de valores éticos y morales, también de la cortesía, de la urbanidad y del civismo. Y vuelvo y lo repito, aspectos positivos es que ellos, los estudiantes, nos han exigido a nosotros aprender más de lo tecnológico para poder estar en la vanguardia. Habiendo hecho un recorrido por la historia del currículo oculto y los papeles que cumplen los sujetos y las instituciones que intervienen en el acto educativo, es hora de pensarnos el currículo oculto en nuestra realidad inmediata. Esta nueva normalidad nos ha obligado a cerrar el tradicional espacio físico de enseñanza en el que hemos encasillado a la escuela, un salón de clases con sillas y un tablero. Hemos cambiado este lugar por el espacio de cada uno de los y las estudiantes que se reúnen en los escenarios virtuales. Les hemos preguntado cómo creen que se manifiesta el currículo oculto en estos tiempos de virtualidad y qué tanto creen que ha cambiado con respecto a la presencialidad. Escuchemos. El currículo oculto se manifiesta en estos procesos de pandemia, en el desarrollo de la educación virtual desde muchos aspectos. Específicamente quiero referirme a uno, a la presencia de un currículo diferenciado en el que supuestamente toda la población escolarizada está recibiendo una educación virtual de calidad. Sin embargo, se puede constatar la presencia de estudiantes que tienen acceso a una excelente conectividad, disponen de adecuados equipos tecnológicos, mientras que otros estudiantes carecen de esta conectividad o carecen de los mejores equipos. Eso obviamente pues crea un proceso de diferenciación en la calidad de educación virtual a la que acceden unos y otros, y desde ahí podría entonces apreciarse en la educación virtual un currículo oculto desde este currículo diferenciado. Ahora, ¿qué tanto ha podido cambiar el currículo oculto respecto a la presencialidad ahora con la virtualidad? Pues claro, hay cambios, pero también hay permanencias. Las permanencias están en que tanto en el currículo que se desarrollaba en la educación presencial como en la educación virtual se presentan procesos de disciplinamiento, procesos de normalización, procesos de control con la población escolarizada en el manejo de sus tiempos, de sus biorritmos, de sus
prácticas y hábitos y cotidianidades escolares se pueden dar este tipo de eventos. Pero también obviamente existen diferencias en tanto en el currículo oculto en la educación virtual. En ocasiones vemos conectados a estudiantes que a pesar de estar conectados no están asumiendo una actitud ética y estética con su proceso educativo y su proceso formativo, pues el hecho de que estén conectados en ocasiones no está evidenciando que esa conexión la estén realizando de una manera plena, atentos, comprensivos, críticos, propositivos, expresivos, creativos frente a lo que se está desarrollando en el proceso de clase, ¿no? Con una actitud en ocasiones muy pasiva por algunos de ellos. Con respecto a la virtualidad y el currículo oculto, yo me permito pues como reflexionar en que si en la presencialidad es difícil reconocer estos aspectos de inmediato que hacen parte de un currículo oculto, en la virtualidad esa dificultad incrementa muchísimo más debido a que no todos los agentes educativos, los estudiantes, los maestros tienen una posibilidad de conexión. Es evidente que muchos asuntos se han descolocado y que las situaciones reales de los maestros y estudiantes se han hecho más visibles. Por ello, no es innegable que los docentes han tenido que reinventarse en un tiempo récord para intentar permitir el acceso a una educación que, aunque no es de calidad, pretende llegar a serlo. De allí que los planes educativos también se hayan transformado. Pero, ¿de qué manera y hasta qué punto? Les hemos preguntado si creen que es posible o viable hacer transformaciones en los planes educativos teniendo en cuenta las manifestaciones del currículo oculto. Escuchemos sus respuestas. Respecto a si considero que es posible realizar cambios o ajustes en los planes de estudio reconociendo las prácticas del currículo oculto que se presentan en las instituciones escolares, pues considero que sí. Por ejemplo, si las instituciones escolares en sus planes de estudio están enfocadas preponderantemente a un desarrollo por competencias ancladas a un saber y a un saber hacer, pues si bien ese es un elemento o esos dos elementos son importantes en los planes de estudios, me parece que ahí hay la presencia de un currículo oculto en el que se invisibiliza la relevancia de un saber ser en los sujetos. Por lo tanto, esos planes de estudios tendrían que ser enfocados no solamente o estar centrados no solamente en un saber y un saber hacer, sino también en un saber ser. Desde ese punto de vista, sí es posible la transformación, el cambio, la adecuación, la modificación de los planes de estudio en función de debilitar la presencia del currículo oculto en las instituciones escolares. Bueno, si el currículo es oculto y se da a través de las interacciones que se van desenvolviendo en los entornos educativos, pienso de una manera muy vaga que este currículo oculto influenciaría o sería un muy buen punto de partida para establecer las transformaciones que en un principio se consideren pertinentes para los procesos de enseñanza y aprendizaje, que luego se verán pues como manifestados o evidenciados en un currículo formal de cada institución de educación. Entonces creo que el currículo oculto sí podría ser utilizado para establecer transformaciones en los procesos de educación. Pienso que sí es posible y que es muy importante hacer transformaciones en los planes educativos teniendo en cuenta este currículo oculto, ya que los estudiantes deben aprender los temas como las matemáticas, como las ciencias, como español, estos temas que son también muy importantes, pero además se puede adicionar otros aprendizajes como las habilidades para la vida o temas que
pues para ellos va a ser muy necesarios, porque de esto dependerá cómo se van a desenvolver en el resto de sus vidas. Entonces me parece que es necesario que hagamos estas transformaciones en la educación. En este punto nos gustaría citar a Jorge Torres Santomé, un reconocido pedagogo y ensayista que nos plantea reflexionar sobre el pasado, ya que en sus palabras, olvidarse de reflexionar el presente desde la historia es un peligro que transporta de un modo oculto el mensaje de la inevitabilidad y la imposibilidad de transformar la realidad. Esto supone también, por consiguiente, una pérdida de confianza en el ser humano como controlador y definidor de su destino, o lo que es lo mismo, aceptar de forma irremediable que los que siempre se benefician de algo en la actualidad lo seguirán haciendo en el futuro y viceversa, que los desfavorecidos de hoy son los mismos que los de ayer y los de mañana. Por lo mismo, a la hora de proponer y razonar sus modelos educativos, tratarán de elaborar todo un marco teórico y unos prototipos de prácticas que nunca lleguen a alterar de forma sustancial el mantenimiento de las actuales estructuras de esa sociedad. Hemos sido conscientes de todo lo que nos transforma, de aquello que nos configura. Queremos que se queden con la idea de que tanto los docentes como los y las estudiantes, cuando sean capaces de analizar y juzgar las características y peculiaridades de la institución escolar y del mundo en el que viven, la posibilidad de resistir queda abierta ante aquello que no sea de interés y suponga algún grado de injusticia para todas o parte de las personas que colaboran en el trabajo en los centros de enseñanza. Que todos podamos analizar y, mediante estrategias similares a los grupos de investigación-acción, las relaciones de colaboración y el ejercicio de la democracia, en vías de una construcción de un pensamiento crítico y reflexivo y unas prácticas contrahegemónicas, el currículum oculto será menos influencial y tendrá unas consecuencias menos decisivas en cada uno de nosotros. Este video es el resultado de un pequeño rastreo y ejercicio de indagación sobre el currículo oculto y lo presentamos como nuestro trabajo final del curso, teorías curriculares y contextos educativos. Esperamos que les haya gustado y que, como buena costumbre, les haya suscitado preguntas.